Imagínate estar buceando en aguas profundas. De repente, una sombra gigantesca cubre el sol. Algo inmenso se mueve bajo ti. Un cuerpo tan grande como un autobús, dientes del tamaño de tu mano. No es un tiburón cualquiera. Es el depredador más poderoso que jamás existió. El megalodón. El océano guarda secretos más antiguos que las montañas. En sus profundidades, donde la luz apenas toca el agua, habitan criaturas que desafían la imaginación. Pero hubo una época hace millones de años en la que un ser reinaba sobre todos los mares. Era enorme, imparable y perfecto. Ese coloso era el megalodón, el tiburón más grande que haya existido. Su nombre significa literalmente Dinty Grund, y basta con ver uno de sus colmillos fósiles para entender por qué. Cada diente puede superar los 18 centímetros, afilado como una cuchilla y diseñado para cortar hueso y carne con facilidad. Hoy vamos a viajar al pasado, sumergirnos en las profundidades prehistóricas y descubrir cómo vivía, cazaba y dominaba este titán marino. Prepárate para conocer al verdadero rey de los océanos. El megalodón emergió como el resultado de millones de años de evolución. Sus ancestros, tiburones primitivos, ya recorrían los mares cuando los dinosaurios aún dominaban la tierra, pero cuando estos desaparecieron, el océano se convirtió en el nuevo campo de batalla. Ahí, entre ballenas ancestrales y depredadores colosales, el megalodón se levantó como un titán entre monstruos. Imagina al pequeño megalodón recién nacido. No era diminuto, ni mucho menos indefenso. Sus crías podían medir hasta 2 metros al nacer, el tamaño de un ser humano adulto. Desde sus primeros momentos de vida, ya eran depredadores preparados para sobrevivir. Nadaban en aguas costeras, donde abundaban los peces y pequeños cetáceos, aprendiendo a cazar con una precisión que con el tiempo se convertiría en instinto asesino. A medida que crecían, su cuerpo se transformaba en una máquina de poder. Los científicos calculan que un megalodón adulto podía alcanzar entre 18 y 20 metros de largo y pesar más de 60 toneladas. Su mandíbula, una de las estructuras más poderosas que ha existido, podía generar una fuerza de mordida estimada en 18 toneladas de presión, suficiente para destrozar el caparazón de una tortuga gigante o partir en dos el cráneo de una ballena. A diferencia de los tiburones actuales, el megalodón no se limitaba a un solo océano. Su territorio se extendía por casi todo el planeta, desde las cálidas aguas del Atlántico hasta los mares tropicales del Pacífico. Y desde las costas de América hasta las profundidades del antiguo mar de Tifis, este coloso nadaba libremente. El megalodón prefería aguas cálidas y poco profundas, donde la vida marina era abundante. Estos lugares eran perfectos para cazar grandes mamíferos marinos y al mismo tiempo para criar a sus crías. Las costas de Sudamérica, África y el sudeste asiático fueron sus principales zonas de reproducción, según los fósiles encontrados. Pero a medida que el clima terrestre cambiaba y los océanos se enfriaban, su mundo comenzó a reducirse. Las corrientes oceánicas se hicieron más frías, los continentes se desplazaron y las presas migraron a regiones donde el megalodón no podía sobrevivir tan fácilmente. Este cambio climático marcaría lentamente el comienzo de su desaparición. Pocos animales en la historia tuvieron una dieta tan impresionante. El megalodón era el depredador tope de su tiempo. Entre sus presas favoritas estaban los cetáceos primitivos, como los antepasados de las ballenas modernas, así como tortugas marinas, focas y grandes peces. Algunos fósiles de huesos de ballenas muestran marcas de dientes enormes y perfectamente curvados. Estas cicatrices fosilizadas son la firma inconfundible del megalodón. No cazaba por impulso, lo hacía con estrategia. Se acercaba desde abajo, donde la luz del sol no alcanzaba, y lanzaba un ataque rápido y brutal hacia el vientre o las aletas de la víctima, inmovilizándola. Luego, con una sola mordida, arrancaba grandes trozos de carne o destrozaba los órganos vitales. Los científicos creen que podía consumir hasta 1 tonelada de carne al día, aunque su metabolismo era tan eficiente que podía pasar semanas sin alimentarse después de una gran caza. Aunque muchos imaginan al megalodón como un cazador solitario,
Hay teorías que sugieren que podía haber tenido cierto comportamiento cooperativo, especialmente durante la caza de grandes presas. Quizá, como las orcas modernas, se comunicaba a través de movimientos, vibraciones o cambios en la velocidad de nado. Observar a un megalodón debió ser un espectáculo sobrecogedor. Su piel gruesa, cubierta por diminutas escamas llamadas dentículos dérmicos, brillaba con reflejos metálicos bajo el sol marino. Cada movimiento generaba ondas en el agua, haciendo temblar a los peces más pequeños a kilómetros de distancia. Era silencioso, eficiente y letal. Un cazador que no dejaba escapar a su presa. Su sola presencia alteraba el ecosistema, recordándole al océano quién mandaba. En su tiempo, el megalodón no estaba completamente solo en el trono. Compartía el océano con otros grandes depredadores, como el Leviatán melvillei, un tipo de ballena con dientes enormes, parecida a una orca gigante. Cuando ambos se encontraban, la batalla era titánica. Los fósiles sugieren que hubo enfrentamientos entre estas dos criaturas colosales. Imagina el sonido de los choques bajo el agua, los rugidos sordos del océano, el eco de la lucha entre dos gigantes por el dominio marino. Una batalla silenciosa y mortal, librada en las profundidades que hoy solo podemos imaginar. En esas aguas también coexistían tiburones más pequeños y especies que aprovechaban los restos de sus cacerías. El megalodón, aunque temido, formaba parte de un ecosistema en equilibrio. Sin él, los mares se habrían llenado de grandes mamíferos sin control, afectando el orden natural de la vida marina. Visualiza su cuerpo en una mezcla de fuerza y diseño hidrodinámico. Sus aletas eran anchas y poderosas. Su cola, una fuente inagotable de impulso. Su piel, gris oscura con tonos azulados, le permitía camuflarse en la penumbra del océano profundo. A diferencia del tiburón blanco moderno, el megalodón tenía un cuerpo más robusto, casi como el de una ballena pequeña. Su cabeza era ancha, con una mandíbula descomunal capaz de abrirse más de 2 metros. Cuando mordía, el agua se teñía de burbujas y sangre, un espectáculo brutal de la naturaleza en acción. Era un depredador elegante y al mismo tiempo una sombra viviente del miedo. Hace unos 36 millones de años, el mundo cambió. Las temperaturas descendieron, los polos comenzaron a cubrirse de hielo y las corrientes oceánicas alteraron los hábitats de los grandes mamíferos marinos. Las ballenas, sus principales presas, migraron hacia aguas más frías, lugares donde el megalodón no podía sobrevivir. El titán comenzó a desaparecer lentamente. Sus crías no encontraban suficiente alimento. Las aguas cálidas donde nacían se volvían menos fértiles. Y poco a poco, el rey del océano se fue desvaneciendo del mapa de la vida. Hoy solo nos quedan sus fósiles en dientes gigantes que cuentan historias de un tiempo donde el mar era un campo de batalla. Pero, ¿y si no desapareció del todo? Durante todas estas décadas, marineros y pescadores han afirmado ver sombras gigantes en las profundidades. Algunos testimonios hablan de criaturas enormes que se mueven como tiburones, pero mucho más grandes. Sin embargo, la ciencia moderna sostiene que el megalodón está extinto. La presión en las profundidades, la falta de alimento y las bajas temperaturas hacen casi imposible que haya sobrevivido. La idea de que un descendiente del megalodón pueda seguir escondido en las fosas más profundas del océano nos recuerda algo importante. El océano aún guarda secretos que no hemos descubierto. Más allá de su desaparición, el megalodón dejó una huella profunda. Sus fósiles nos han ayudado a entender cómo evolucionaron los tiburones modernos, cómo cambió el clima y cómo la vida en el océano se adapta constantemente. Su figura inspira películas, mitos y leyendas, pero también asombro y respeto, porque el megalodón no fue solo un depredador, fue una obra maestra de la evolución, un equilibrio entre fuerza, instinto y belleza. Y aunque hoy solo lo conocemos por fragmentos de su pasado, su legado sigue vivo en cada ola, en cada rugido del mar. El océano, después de todo, nunca olvida a sus reyes. Mientras el sol cae sobre el horizonte, el mar refleja tonos rojizos que parecen sangre antigua. Las olas golpean suavemente la embarcación y en la distancia, una sombra se mueve bajo el agua. Por un momento, crees ver algo enorme, silencioso, deslizándose hacia la oscuridad. El megalodón
puede haber desaparecido, pero su espíritu sigue acechando en las profundidades donde la luz no llega, recordándonos que el océano aún guarda monstruos que nunca terminaremos de conocer. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del pasado. Si te ha fascinado la historia del megalodón, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. ¡Hasta la próxima!